El tema que hoy quiero compartir con ustedes y que yo deseo que pues Dios siga poniendo en nuestro corazón una carga por los perdidos y una pasión por la obra misionera es instrucciones para la obra misionera. Instrucciones para la obra misionera. Estos 12 discípulos, después llamados apóstoles, porque Jesús los envió con una misión, dice el versículo 5 de Mateo 10, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué comienza San Mateo diciendo esto? Porque así como la Biblia dice en San Juan capítulo 1, que Jesús vino primeramente a su pueblo, pero su pueblo no la recibió, y por eso usted y yo debemos dar gracias a Dios, porque Dios extendió su plan de salvación para nosotros que no lo merecíamos. Somos injertados en la planta que es el olivo. El pueblo de Israel es natural, son las ramas naturales, y Dios los endureció, y nosotros los gentiles que no somos judíos, por la misericordia de Dios fuimos injertados. Entonces debemos dar gracias a Dios, hermano, porque llegó la salvación a nosotros. Nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación si los judíos hubieran aceptado a Jesucristo como el Mesías. Entonces aquí vemos, Jesús decía: vayan primero a los judíos, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero claro, hoy en día la Biblia dice: y vayan por todo el mundo. Cuando Jesús se fue al cielo, antes de partir les dio la orden: y vayan hasta lo último de la tierra. Entonces el evangelio es para todo el mundo. Dice el versículo 7, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y nuevamente, ¿cómo podemos ver que el reino de Dios se está estableciendo? Porque dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dios dice, Jesús les dijo: hagan obras de sanidad y de liberación. Hermanos, ustedes y yo somos hijos de Dios. A ver, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Gloria a Dios. Entonces, esto también es para usted. Sane enfermos. Cuando usted se entere, es más, intencionalmente búsquelos a los enfermos y ore por ellos. Limpiar leprosos era una enfermedad incurable, y Jesús les está diciendo: vayan y limpien a los leprosos, o sea, que queden sanos totalmente. Echen fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros hemos aprendido, hermanos, el evangelio le costó a Jesucristo su vida. Tiene muy grande y muy alto valor, pero para nosotros ha sido dado gratuito, aunque tiene valor. Es gratuito. Pero dice la Biblia que así como hemos recibido el evangelio, así nosotros lo llevemos por la fe. Entonces, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Amén, hermanos. ¿Qué recibimos de gracia? La salvación, el Espíritu Santo, dones, muchos otros regalos. Pues vamos a compartirlo, vamos a darlo. Hay gente como ustedes, y siempre mi oración es: Dios bendice a estos hombres y mujeres en esta iglesia,
que nunca falte alimento en su mesa, que tengan vida, que tengan salud, que Dios, tú cumplas tu propósito en ellos, que ellos sean llenos de gozo, que sean prósperos, que sean hombres, mujeres de sal y luz en esta comunidad, que sean cabeza y no cola, porque yo sé que ustedes aman a Dios. El hecho de ofrendar, cuando levantamos esa ofrenda, es para sostener la obra de Dios, pero impulsar también la obra de Dios. Entonces demos de gracia y de gracia vamos a recibir. Y cuando Él ve que damos, Él nos da y damos y nos da y seguimos siendo canales de bendición. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, den de gracia. Cuando estaba este hombre cojo a la puerta de la hermosa allí en el templo, pues la puerta no era la puerta del edificio del templo, era del atrio, la puerta para entrar al atrio, la hermosa. Y entonces este hombre estaba pidiendo dinero a Pedro y a Juan. ¿Tienen dinero? Estaba pidiendo limosna. Era un hombre que necesitaba ayuda. Y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y en el nombre de Jesús oraron por este hombre y le dijeron, levántate. Tenía más valor que una moneda. Se levantó, sus pies se estiraron y comenzó a danzar, entrando con gozo a la casa de Dios. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto sería por esa operación? Y yo creo que no quedaría igual. Este hombre quedó sano. Hermanos, cuando usted vaya y ore por los enfermos, no reciba dinero. Se lo pido, no reciba, aunque se lo quieran dar. Hay personas que me insisten, pastor, ¿sabe qué hago? Van a llamar a alguien, o a veces no está nadie. Le digo, ok, está bien. Le pido, el próximo domingo usted va a ir a la iglesia. ¿No es cristiano? Sí, y llega a la iglesia. Y usted va a dar una ofrenda para Dios, para la obra de Dios, que no es para mí. ¿Qué pasó con Eliseo y su criado Giesi? Este hombre Naamán fue curado, fue sanado de lepra. Quedó muy agradecido. Pero Eliseo le dijo, no. ¿Cuánto te debo? Nada. Pero este Giesi, por ser ambicioso, egoísta, mintió. Y se fue corriendo tras Naamán. Y le dijo, llegaron unos viajeros, unos visitantes a mi casa, unos profetas, dice, hasta exageró. Y mi señor Eliseo, necesita ponerle algo en la mesa. ¿Y tiene algo? Le dio mudas de ropa y le dio una moneda de no sé, dinero. Y llegó este hombre Giesi a escondidas, escondió lo que le dieron. Y Eliseo lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué hiciste? Dice, nada, es que no te vi dónde andabas. Y Eliseo le dijo, mi espíritu estaba contigo, es decir, Dios me estaba mostrando lo que tú estabas haciendo. ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te dieron? Dios me mostró. Y así como Naamán quedó libre de la lepra, ahora va a ser al revés contigo. Tú vas a quedar enfermo de lepra. Hermanos, que Dios nos libre, que Dios nos libre. Dice en la Biblia que el apóstol Pedro estaba orando, eso está en Samaria, y un hombre, uno que era mago, al ver que Pedro oraba para recibir al Espíritu Santo, yo creo que él veía la experiencia que tenían estos hermanos, oraban en lenguas, él veía. Entonces él dijo, ¿cuánto quieres por ese don? Yo quiero. Y el apóstol Pablo dijo, tu dinero perezca contigo, porque no creas que el don de Dios se obtiene con dinero. De ahí viene la palabra simonías, de Simón el mago. La simonía, es decir, ¿cuánto voy a pagar para que me den un puesto, un cargo, un nombramiento, una simonía dentro de la iglesia?
¿sí? Que Dios nos libre, hermanos, de hacer negocio con el Evangelio. Amén. Alguien me preguntó, pastor, si la palabra de Dios es para todos, entonces ¿por qué se vende? Muy buena pregunta, le dije. Porque tiene un costo para producir. Tiene un costo el papel, la tinta, todo, el transportarlo. Pero muchos de nosotros cooperamos para regalar Biblias. Pero algo también interesante, cuando alguien ya entiende, siempre decimos, al que no le cuesta, no lo valora. Le regalamos una Biblia. Me acuerdo que llevábamos muchas Biblias a la cárcel. ¿Y saben qué hacían los reos, los presos? Las vendían. Cuando yo llegaba el próximo domingo, vamos a estudiar la Biblia. ¿Tu Biblia? Ya no la tenía. Y ya después el comandante me dice, no, pues es que la venden. Venden la Biblia. Entonces hay que ser sabios, como dijo el apóstol Pedro en sus cartas. No echemos las perlas a los puercos. ¿Qué quiere decir eso? Porque es una frase idiomática, es un dicho. Es decir, lo que vale no lo vas a desperdiciar o no lo vas a dar a alguien que no lo valora y que lo desperdicia y que lo arrumba, lo tira, no lo cuida. ¿Sí? Una ocasión estaba viendo que estábamos regalando unas porciones de la Biblia, unos libros que pues al imprimir tan solo para sacar copias tiene un costo. Pues lo tenían como taco, no enrollaron, después por ahí andaban todos unos tiranos. Y dije, Dios mío, dame sabiduría, porque es cierto que de gracia recibimos, damos de gracia. Pero lo que Jesús tenía, lo dio con la gente idónea. Como dijo el apóstol Pablo, lo que de mí aprendisteis, esto también enseña a hombres que sean fieles, que sean idóneos, para que también ellos enseñen a los demás. Entonces, cuando usted va a discipular, cuando usted va a ofrendar, cuando usted va a dar algo para la obra de Dios, délo con gente idónea, con gente fiel, con gente que va a cumplir la tarea de continuar la obra. Pero si usted le da a alguien que en lugar de usarlo para la obra de Dios es para sus propios intereses, debemos de tener cuidado. Porque hay mucha gente así que dice, ustedes son hermanos, ustedes ayudan, ustedes dan, denme, denme. Pero el apóstol Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Porque todos nos ponemos de acuerdo, cooperamos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes trabajaron hoy? ¿Verdad? En la cocina, en la casa, en el campo, en la oficina, en la escuela. Sí. Y Dios nos da con el trabajo. Y tenemos el recurso. Pero tenemos que saber dónde darlo. Pero una persona como los apóstoles, que estaban preparados para llevar el mensaje. Entonces, sigo más adelante. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando yo decidí servir a Dios, créanme, lo menos de lo que me preocupé fue ¿y dónde voy a vivir? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y cómo le voy a hacer? Yo no me preocupé. El diablo viene en momentos en mi vida a poner eso, y creo que eso en cada uno de ustedes hay batallas. Pero la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque después de todo eso, Dios sabe qué necesitamos y eso vendrá por añadidura. Eso dice la Biblia. Entonces, primeramente su reino. Entonces, cuando yo vine aquí, créanme, hermanos, Dios proveyó de muchas maneras. Cuando veía con mi papá, íbamos a las casas, la gente decía, pastor, llévese esta calabaza, esta chilacayota, le traemos un borrego, le traemos pollo, le traemos, el obrero es digno de su salario. ¿Y quién le paga, hermanos? Dios. ¿Quién le paga a ustedes por todo lo que hacen, hermanos? ¿Su patrón? ¿Quién? Es Dios. Y Dios usa al gobierno. Dios usa la empresa. Dios usa a alguien. Pero es Dios que no lo va a dejar a usted.
Entonces dice Jesús, no lleven oro, no lleven plata. ¿Qué más dice? No lleven cobre en vuestros cintos. Lo que está diciendo es, no se preocupen. Hay muchos que dicen, es que antes de salir a la obra misionera, antes de irme a evangelizar, necesito trabajar y ahorrar mucho dinero y tener una cuenta bancaria porque voy a ir y no sé cómo me va a ir. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, ve, no, no, no os proveáis, dice, de oro, de plata, de cobre, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Es decir, si tú ya tienes, Dios te va a dar. Mire, es increíble. Yo sé que también a usted le ha pasado eso. A usted le ha pasado. Este saco que yo tengo con el pantalón fue un regalo que Dios me dio. Este pantalón que tengo fue un regalo que Dios me dio. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Dios es bueno. Dios es bueno. Él es fiel. Estoy dando un ejemplo solamente. Y mire, cuando empecé a servir, iba a las comunidades, a los pueblos, y yo regresaba a Puebla, me encontraba con algunos hermanos de la iglesia donde yo asistía antes. Y me decían, Samuel, qué bien que viniste. Ven, te quiero, mídete este suéter. Mire, me quedaba a la medida. Iba a otro lado, me quedaba a la medida. Me acuerdo bien que me dijo el hermano que me dio, pastor, se lo hemos dado a otros que se lo prueben y no le queda. A usted le quedó re bien este traje. No, pues gracias a Dios, era para mí. Dios lo tenía para mí. Y mire, una ocasión yo decidí ir a una plaza donde venden ropa. Hace años estaba yo soltero. Y cómo batallaba yo para encontrar la ropa que me gustaba. Ay, no me queda, ay, no me gusta. Pero la ropa que me regalaban me entallaba y yo decía, es Dios el que lo hace. Ahora, no estoy diciendo que siempre alguien va a venir y le va a regalar un suéter o una camisa. Lo que yo estoy diciendo es que en mi caso, yo pude ver la mano y la provisión de Dios para mí. Y llegó un momento en que yo me frustré, yo dije, Dios, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo terreno, ¿cómo le voy a hacer? Porque si me caso, ¿cómo le voy a hacer? Y me puse a orar y me puse a clamar a Dios. Y Dios me dijo, Samuel, nunca te voy a dejar. Y por eso siempre estoy en paz. Nunca me va a dejar. Así me dijo Dios, una profecía. Nunca te voy a dejar. Siempre te voy a sostener. Entonces yo sé, cuando Dios nos ha dado promesas, yo creo que Dios le ha dado promesas a usted. No dude, no tenga miedo, pero sobre todo para ir a la obra misionera. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos tienen miedo de dedicarse a la obra misionera? Gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios por la hermana María del Carmen Gutiérrez Santiago. Mientras ella trabajaba, me decía, pastor, yo quiero servir. Entonces apoyó un tiempo en El Progreso, apoyó un tiempo en Diuxi, apoyó un tiempo yendo a Chachuapan y a otros lugares. Hay personas que piensan, después de que me jubile, ahora sí voy a servir a Dios. No. Sírvalo desde ahora. Sírvale a Él. En las vacaciones, en los viajes de fin de Semana Santa, sirva a Dios. Miren, los equipos misioneros que vienen, ellos tienen trabajo. Hay una hermana que trabaja en hoteles Hilton, parece, hoteles Hilton. La hermana Celsa, que viene de Chicago. Y le pagan donde quiera que vaya en el mundo, gratis hoteles Hilton. Ella se hospeda en hoteles Hilton. Es gratis. Entonces, cuando ella viene, que le dan sus vacaciones,
ella es recamarera o camarera. Entra cuarto por cuarto en el hotel, en limpiar y todo, fíjese. Pero cuando ella viene, yo he platicado con ella y con su esposo. Dicen, pastor, hemos juntado este ahorro para apoyar la construcción del templo, para apoyar a esta familia, para ayudar. Fíjese. Hermanos, yo creo que usted también lo ha hecho, pero no dude en apoyar la obra de Dios. Mire, dice la Biblia que si un vaso de agua fría, así dice, diéremos, no perderemos nuestra recompensa. Ame a los que en verdad, así dice, a los que en verdad sirven a Dios. Tenga en doble honor a los que sirven y enseñan, dice, y le ministran con la palabra. Hónrelos, hónrelos. Yo me siento muy contento cuando voy a otros lugares y me dicen, ¿usted es pastor? Y no por mí, dice, porque usted predica el evangelio. Y ya no hayan que darme. Y me dicen, pastores, porque usted sirve a Dios. Y quiero que la obra de Dios siga adelante. Y repito, no lo hacen por mí, porque ellos dicen, es por la obra de Dios. Entonces, si usted ve a un misionero, a un predicador que en verdad lo es, apóyelo. Dele esos saludos que son saludos de bendición, les dicen, ¿no? Cuando toma usted un billete así bien planchadito y dice, hermano, que Dios le bendiga. Ore por mí, porque dice la Biblia que recompensa de profeta tendrá si usted le da un profeta. ¿O no dice así la Biblia, hermanos? ¿O estoy mal? Con recompensa de misionero, recompensa de pastor, bendígalos. Porque dice, el obrero es digno de su salario. Entonces, yo no creo que estos discípulos se quedaron en la miseria. Porque recuerdo de un niño, hijo de pastor. Conozco al pastor. Se formó un día para ir a comprar tortillas. Y mientras estaban otros niños de su escuela burlándose. Y empezó a leer. Dice, ¿tú vas a comprar tortillas? ¿Y con qué dinero? El niño, pues inocente, dice, pues aquí tengo mi dinero. No, si ese no es dinero tuyo, si tu papá no trabaja, tu papá roba los diezmos, empezó a decir. El niño regresó a su casa llorando, diciendo, mis compañeros se burlan de mí, que mi papá no trabaja y que se roba los diezmos. Y entonces su papá lo sentó un día en la comedor, en la sala, y le dijo, mira, hijo, ¿quién le paga al herrero? Viene un monstruo, viene un extraterrestre, una máquina, ¿quién le paga? Una persona. Entonces, ¿ellos viven de la gente o no? Porque dicen que los pastores viven de la gente. Entonces no le paga. Cuando vendes tamales, ¿quién te paga? Pues las personas. Entonces no vives de la gente. Entonces no viven de la gente. Cuando le hacen un trabajo de albañilería, ¿qué no le paga el señor al albañil? Entonces, este niño estaba confundido y se sentía discriminado y humillado. Hermanos, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Trabajar en la obra de Dios es un trabajo. Y como el apóstol Pablo dijo, es un trabajo mucho más importante porque no tiene que ver con las cosas materiales. Dice, nosotros les damos lo espiritual, que es para vida eterna. Esto es mucho más. Para fortalecer su vida, para bendecir su ministerio, su salud, su matrimonio. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad
y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí tenemos otra instrucción. Cuando tú vayas a una aldea, una ciudad, una comunidad, y tú entres a la ciudad, pregunta, dice, ¿quién es digno de entrar a su casa? Porque no todas las casas son dignas, porque tienen mala fama en esa casa, en esa comunidad. Lo que está diciendo es que haya un hijo de paz. Por eso tenemos que orar. Cuando vamos a las comunidades, Dios mío, guíame, ¿en qué casa tú quieres que posemos? ¿En qué casa quieres que nos quedemos? Y ahí comience la iglesia. Tenemos que encontrar a los hombres de paz. ¿Quién es un hombre de paz? Es aquel que Dios va a usar en esa comunidad como un instrumento para que el evangelio se establezca en ese lugar. Como Lidia, ¿se acuerda usted de la mujer Lidia que vendía púrpura, telas? Esta era la mujer de paz. Y el apóstol Pablo llegó a Filipos. Y una mujer, dice la Biblia, estaba escuchando atentamente lo que Pablo decía. Y Dios abrió su corazón. Y yo creo que al terminar la reunión, yo creo que oraron, porque fueron a la oración, dice, a la orilla del río. Esa mujer se acercó y le dijo, hermano Pablo, hermano Timoteo, hermano Lucas, ¿verdad? Los invito a que vengan a mi casa a cenar. Y ahí empezó la historia, hermanos. Ahí empezó la iglesia en Filipos, una mujer de paz. Yo he visto en las comunidades que Dios abre puertas en casas de paz, así se llaman, casas de paz, familias de paz, hombres de paz, que tienen buena comunicación, buena relación con la comunidad. No son cristianos, pero son de respeto. Y dice, y entrad ahí y posad todo el tiempo. Hay gente que dice, venga a mi casa, aquí usted puede estar todo el tiempo que sea. Eso es de Dios. Yo recuerdo una vez, fueron tantas, pero yo recuerdo una vez, fue muy impresionante para mí, cuando mi papá me llevaba para evangelizar. Estábamos en otro estado y estábamos yendo casa por casa. Y yo recuerdo cómo me sentía muy mal, me sentía enojado a veces, porque lo recibían a golpes. Me salían, ¿y tú quién eres? Y me pegaban. Y él me decía, hijo, vámonos. Pues tenía sus lentes, porque él siempre agarraba sus lentes. Y cuando le pegaban y los lentes se caían y medio se los acomodaba, y dice, vámonos, hijo, porque aquí no quieren el evangelio. Pero una ocasión recuerdo cuando fue tan fuerte, porque él les empezó a hablar, les explicó y dijeron, aquí no queremos nada. ¿Te vas o te quedas? No queremos nada. Cuando salimos de ese lugar, mi papá comenzó a sacudir el polvo de sus pies. Y literalmente, porque antes no teníamos vehículo en que andar, era a pie, hermanos. Y entonces caminando casa por casa, así, siendo los pies, imagínense, y después llegar y decir. Y yo lo veía, porque él no me decía, hijo, ve lo que voy a hacer. No, yo lo veía, fue mi maestro. Y sacudía el polvo de sus pies y dice, en el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia de esa gente. Vámonos, hijo. Si usted le predica y le habla y no oyeren y no lo recibieren y le corren, ¿qué hace usted? ¿A la fuerza quedarse ahí? No, salga, porque el evangelio no es para discutir, hermanos. Por eso Dios nos quiere guiar, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Dios mío, dime en qué casa la gente ya está lista, porque aquí en Nochitlán ya hay gente lista, hermanos, pero necesitamos encontrarlos, a esos hombres de paz, a esas mujeres de paz. Hermanos, qué gozo. A mí me daba gozo cuando mi papá llegaba y tocaba la puerta y pase, oye viejo, ven, mira, aquí está el Señor que nos va a hablar de la Biblia. Y ella decía, dile que pase.
Y mire, estábamos estudiando la Biblia y dice, prepárale al Señor aquí, prepárale un cafecito, un té, vamos a cenar, Señor. Qué gozo. Y qué gozo cuando en ese día uno regresa a casa, y en ese entonces eran familias numerosas, ¿eh? El papá, la mamá y unos 10 hijos, 12 personas se convertían a Cristo. El próximo domingo ya estaban 12 personas allí en la iglesia. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Por eso, hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a continuar después, pero dice, cuando en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en esa ciudad, quién en esa aldea, quién en esa comunidad sea digno y posad. ¿Quién es digno aquí en Nochistlán, en el barrio, en la colonia? ¿Quién es digno? Y ahí quedarse. A lo mejor yo vivo aquí también en Nochistlán, ¿no? Pero venga. Hay gente que no dice, venga mañana, venga pasado, venga toda la semana, venga. Esos son dignos, quieren recibir y son dignos delante de Dios. Y dice, posad, entrar a la casa y saludarla. Y si fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Cómo se saluda? Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Y si es digna, será sobre ellos. Y si no, esa paz se volverá a ustedes, dice. ¡Qué bendición! Hermanos, ¿cuánto les gustaría orar por la obra misionera? ¿Cuántos de ustedes quisieran en algún momento involucrarse de corto tiempo, vacaciones, fines de semana, en la obra misionera? Ya hay menos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quisieran dedicar a sus hijos a la obra misionera? Vale la pena, no se arrepentirán. Vamos a orar, hermanos.